aquí en Fab La Butla, en la Universidad de las Américas, este tercer día del Ibero Fab Lab Fest. Vamos a retomar las charlas en este momento. Estamos con Francisco Flores de Fab City León, quien nos acompaña desde México. El tema de su charla es el procesos de participación para la innovación de base. Francisco Flores es un diseñador industrial por la Universidad La Salle Bajío, con tesis premiada sobre movilidad sostenible. En el 2021 fue elegido para ser investigador en residencia con el proyecto europeo de Centrino por parte de FabLab Barcelona y que promueve las ciudades productivas en contextos post-industriales. Con maestrías en comunicación y diseño para futuros emergentes, lidera el proyecto Fab City Hub León para promover sostenibilidad y economía circular. Con un caluroso aplauso vamos a recibir a Francisco Flores. Adelante, Paco. Muchísimas gracias. Gracias a todas, a todos. Pues contento de estar por acá. Voy a compartir mi pantalla, la presentación que tengo preparada para ustedes. Ok, bueno, ahí creo que ya. Bueno, Renato, muchas gracias por la presentación. Aquí también hago un pequeño resumen, ¿no? de lo que es mi historial académico, lo que estoy haciendo actualmente. Aquí ya tienen unas ligas también, unos links a mis redes sociales, por si quisieran tal vez pues participar en alguno de los proyectos que también estamos realizando. Creo que es uno de los motivos también de hacer este tipo de redes, ¿no? A nivel latinoamericano e iberoamericano, en el cual pues podamos impulsar todos estos movimientos que tienen que ver precisamente con la innovación. Entonces se me hace la verdad muy interesante esta propuesta que se plantea, ¿no? De esta red iberoamericana. La verdad es que yo he tenido parte de digamos que mi experiencia académica en España, ¿no? Haciendo un máster en Madrid y luego posteriormente otro máster en Barcelona. Entonces tengo, digamos que ese vínculo, ¿no? con España y pues también con Latinoamérica, ¿no? Yo creo que como mexicano, digamos que las raíces latinoamericanas, pues corren, ¿no? En nuestra sangre, desde la cultura, la música, la comida, todo esto, ¿no? A pesar de que no he tenido la oportunidad de visitar, por ejemplo, Ecuador, Quito, que me encantaría en algún momento, pero siento que nos une este vínculo iberoamericano, ¿no? Entonces, voy a pasar ya a la plática. Un poquito de teoría, la verdad es que bueno, estamos en un contexto académico, estamos en una universidad, la teoría es importante, les prometo que es la única, y bueno, hay otra diapositiva con un poquito de texto, pero sí es importante, creo, para poder establecer como un conocimiento en común, ¿no? Como una base. Entonces, este libro, por ejemplo, que se llama Grassroots Innovation Movement, Grassroots precisamente quiere decir como innovación de base. Eh, este libro habla precisamente del tema de la innovación y si se fijan, se alcanzan a ver en la puertita donde dice abajo de Grassroots Innovation, dice Makerspace, ¿no? Entonces es súper interesante porque este libro estudia 6 movimientos globales que han tenido como una relación con la innovación de base y los Makerspace, los Fab Labs, los Hackerspace, es precisamente uno de estos movimientos en cuanto a innovación de base, ¿no? Entonces es muy interesante el contexto de los Fab Labs, precisamente cuando hablamos de innovación y sobre todo la participación de las comunidades, ¿no? Ya sean comunidades estudiantiles, comunidades académicas, comunidades creativas, ¿no? Que tienen como esta intención de precisamente abonar ya sea el conocimiento o incluso en temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, este extracto introductorio del libro creo que resume muy bien cuando hablamos de innovación de base, ¿no? Porque hay pues, diferentes tipos de innovación. La mayoría de la innovación que conocemos es una innovación que podríamos definirla como de arriba a abajo, ¿no? O sea, es una innovación que muchas veces es como impuesta y que precisamente luego no tiene como una permeabilidad o una base social que esté precisamente basada, valga la redundancia, en pues la realidad de las personas, ¿no? Entonces, precisamente por eso es importante la innovación de base, porque la innovación de base se basa principalmente en las necesidades
de las personas, ¿no? De las comunidades. Entonces voy a leer rápidamente este pequeño párrafo que dice: las élites políticas y los líderes empresariales invocan cada vez más a la innovación como algo vital para afrontar retos globales como el desarrollo sostenible. Sin embargo, a menudo se pasa por alto el hecho de que redes de grupos comunitarios, activistas e investigadores llevan décadas innovando soluciones de base para la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Sin el obstáculo de las fronteras disciplinarias, los hilos políticos o las lógicas institucionales, estos movimientos de innovación de base identifican problemas y cuestiones desatendidas por las organizaciones formales de ciencia, tecnología e innovación. Las soluciones de base surgen en entornos poco convencionales, mediante combinaciones inusuales de personas, ideas y herramientas, ¿no? Entonces creo que esto nos pinta un panorama precisamente en donde la innovación que viene de arriba a abajo, pues puede que tenga tal vez una agenda política, tal vez tenga una ideología institucional, tal vez tenga incluso intereses muy particulares, intereses privados muchas veces, y que esto pues es al final un contexto elitista, ¿no? O sea, es un contexto muy privado, es un contexto de poder incluso. Sin embargo, el trabajo que hacen las comunidades creativas, los activistas, los investigadores, pues no tienen como estas limitaciones, ¿no? No tienen estas ideologías o estas eh, agendas políticas, sino todo lo contrario. O sea, están basados precisamente en un ambiente de co-creación, de innovación abierta, de participación, ¿no? Entonces, creo que es importante precisamente diferenciar cuando hablamos de innovación institucional que venga incluso de una élite política a una innovación de base que se basa mucho en el codiseño y en el proceso participativo de las personas que además se identifican como estas realidades. Entonces, bueno, como les mencionaba, tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona y en el Fab Lab de Barcelona, en el IAC, y también estuve participando como investigador en este proyecto increíble que se llama Centrino. Les invito a que también investiguen acerca de ello. Y por ejemplo, esta fotografía fue en Barcelona. Yo estoy muy involucrado en el tema de la movilidad, como lo mencionaron en un inicio, desde que me gradué como diseñador industrial, siempre me apasionó el tema de la movilidad sostenible, ¿no? En este caso, el uso de la bicicleta. Entonces ya años después en Barcelona, estudiando la maestría, pues también quise como seguir como tratando esa temática, ¿no? Sobre la movilidad. Entonces, junto con un compañero que también estaba como involucrado y que sigue involucrado en estos procesos participativos, que precisamente ahora ya fundó esta organización civil que se llama Aquí, también les invito a que la busquen en las redes sociales. Nos invitaron a este evento en la calle de Maragall. Es una avenida en Barcelona, una avenida muy transitada, en donde los vecinos precisamente habían identificado muchas problemáticas, ¿no? El tema del tráfico, el tema de la contaminación y no solamente la contaminación del producto del dióxido de carbono de los automóviles, sino también la contaminación del ruido. Entonces estaban como impulsando esta iniciativa de tener un carril de bicicleta, ¿no? Un carril bici, una ciclovía, precisamente como una alternativa al uso del automóvil. Entonces nos invitaron a participar en este evento donde hicimos un proceso de ciencia ciudadana. La ciencia ciudadana básicamente es como recabar información desde la propia ciudadanía a través de diferentes instrumentos que te pueden dar datos cuantitativos, cualitativos, y que posteriormente esta información es como sumamente valiosa porque además es una información muy segmentada, ¿no? Es una información como muy inteligente, ¿no? Que precisamente viene de una inteligencia colectiva, o sea, de la opinión y de la participación, en este caso, de las vecinas y de los vecinos. Entonces, organizamos junto con ellos como esta intervención, ¿no? En el espacio público, donde hicimos como este proceso de ciencia ciudadana para recopilar tanto propuestas, inquietudes, etcétera, por parte de las vecinas y de los vecinos. Fue algo sumamente práctico, algo muy sencillo. Pusimos una mesita, ¿no? Ahí directamente en la calle y hicimos como un cuadrante, ¿no? Donde
poníamos problemas, luego el tema de ideas, etcétera, donde las personas podían interactuar simplemente escribiendo como su opinión, sus propuestas en algunos post-its, ¿no? Y ahí ya los clasificaban. Nosotros pues organizamos toda esa información, además de hacer como este diagnóstico, ¿no? De cómo se sienten los vecinos, qué es lo que quieren, cómo enfrentan este problema del tráfico y sobre todo pues, del tráfico pesado, el tráfico contaminante, ¿no? Que en este caso pues es producto de los automóviles. Entonces, bueno, hicimos este ejercicio. Recientemente me contactó nuevamente mi colega, mi compañero Clement, para comentarme que ya se iba a hacer un carril bici, ¿no? O sea, que ya se iba a hacer la ciclovía en esta calle de Maragall, 2 años después de haber nosotros realizado esta actividad, pero pues eso quiere decir que fue un gran logro, ¿no? Que al final de cuentas este tipo de intervenciones en el espacio público, este tipo de actividades precisamente apuntan a generar una innovación, es decir, una innovación que podemos pensar que tiene que ver con el espacio público, con la movilidad sostenible, con la planeación, o sea, la manera en que planeamos las ciudades, ¿no? O sea, temas de urbanismo. Ya acá en León, donde estamos impulsando esta iniciativa de Fab City, seguimos con el tema de la movilidad, ¿no? Creemos que la movilidad pues, es algo muy importante si hablamos de sostenibilidad, si hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, si hablamos de todo el tema de inclusión, de ciudades equitativas, de ciudades de justicia social, de justicia ambiental, pues el tema de la movilidad es clave, ¿no? Entonces seguimos participando en estos temas. Y como estamos hablando también en el contexto de los Fab Labs, de los makerspaces y al final como de la tecnología de código abierto, por eso traje a la plática este ejemplo que estamos trabajando, es un contador de bicicletas, ¿no? Esto está programado con Arduino, por ahí se puede ver la fotografía. Está programado con Arduino, es una manguera que lo que hace es que al momento que pasa una bicicleta, ¿no? por medio de la presión, va contando, ¿no? Va contando cuántas bicicletas han pasado. Esto es una información cuantitativa, ¿no? En el ejemplo anterior yo les mostré una manera de recopilar información cualitativa, es decir, desde la propia experiencia y voz de los vecinos. Elemento de conteo de bicicletas es más cuantitativo, ¿no? Estamos recibiendo datos, pero sobre todo son datos inteligentes. Si se fijan en la imagen de la fotografía acá en la esquina superior, hay algo que se le conocen como las líneas del deseo, ¿no? En el urbanismo, las líneas del deseo son precisamente por donde las personas pasan y que no necesariamente ha sido planeado para que sea de esa forma, ¿no? Digamos que ahí puede haber como un error en la planeación urbana. O sea, ustedes si observan tal vez una calle y la calle está recta, pero de repente ven que el caminito se va haciendo como hacia un lado, ¿no? Y que está atravesando tal vez un parque y entonces sobre el parque se va dibujando un camino por donde van pasando las personas. Esas son las líneas del deseo. ¿Qué quiere decir? Es una respuesta incluso a nivel como inconsciente, donde nosotros estamos tratando de ahorrar la mayor energía, ¿no? Es decir, tal vez irnos en línea recta y luego doblar a la derecha consume mucho más energía que simplemente ir girando, ¿no? Es una manera como más orgánica. Entonces, esto quiere decir que hay tal vez como una mala planeación. Entonces, las líneas del deseo nos ayudan muchísimo sobre todo, a interpretar el comportamiento de la movilidad de las personas, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo como un trazo, ¿no? Incluso la banqueta ya se ve como un poquito rota, donde precisamente los ciclistas lo que quieren hacer es atravesar esa avenida para llegar a la siguiente, ¿no? Entonces, si nosotros colocamos ahí, por ejemplo, un contador de bicicletas, podemos medir cuántas bicicletas transcurren al día para pasar por esa avenida y posteriormente con toda esa información podemos llegar con el municipio o con las direcciones, digamos que correspondientes en temas de movilidad y decirle, mira, aquí están pasando 200, 300, 400, 500 bicicletas todos los días que además ponen en riesgo a los ciclistas porque no es digamos que un trayecto planeado, entonces ahí es necesario que instalemos un carril bici, ¿no? O una ciclovía. Es decir, el uso de la data, ¿no? Y hay una tendencia muy interesante que precisamente tiene que ver como con todo este tema de la innovación de base, que es el data activism, ¿no? O sea, el activismo a partir de los datos o de la data. Es decir, yo con la información
fiel, digna, real, puedo ir y justificar, ¿no? En este caso, una infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de los ciclistas. Entonces, bueno, un poquito resumiendo, el codiseño y la participación ciudadana son esenciales en la innovación de base de abajo arriba, ¿no? Así como les mostré en el ejemplo de la intervención en la calle de Maragall en Barcelona, donde todos los vecinos y las vecinas estaban participando, se estaban sumando a esta iniciativa de tener una ciudad pues, sostenible, equitativa. Eso es un proceso de innovación de base. ¿Y qué permite este proceso de innovación de base? Pues un empoderamiento de las comunidades, ¿no? Es decir, hay un intercambio de poder, porque básicamente las decisiones muchas veces son tomadas, como lo mencionaba el libro de Grassroots Innovation, desde una élite política, ¿no? Desde un grupo político con tal vez poder en toma de decisiones, en temas económicos, institucionales, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un proceso de participación ciudadana, estamos restándole poder, ¿no? a las élites políticas y se lo estamos regresando a las comunidades. Es decir, el empoderamiento de las comunidades es un factor también de justicia social. La inteligencia colectiva, el enfoque centrado en las personas, que es una metodología básica en el diseño, y la generación de propuestas innovadoras. Esto también es clave, porque imagínense que tal vez estas élites políticas o institucionales, pues seguramente todas vienen de un mismo contexto, ¿no? O sea, todos vienen de tal vez de un mismo privilegio, desde un mismo, desde una misma situación que les hace pensar de manera muy similar, ¿no? Tal vez, o sea, no digamos que igual, pero muy similar, ¿no? Puede que tengan como los mismos intereses, son grupos sociales reducidos, que tal vez tengan como este mismo nivel de pensamiento, pero cuando abrimos la puerta a otro tipo de personas que puedan establecer como un diálogo, lo que estamos desarrollando es, además de una inclusión y una equidad, es que nuestras propuestas van a ser muchísimo más abiertas. Es decir, un grupo de personas que tienen situaciones particularmente muy similares, pues tal vez van a llegar a las mismas ideas, ¿no? Sin embargo, cuando le abres la puerta a personas que son de contextos totalmente diferentes, pues van a aportar ideas diferentes, ¿no? Entonces, esto va a nutrir a la innovación, al proceso de innovación. Entonces, al involucrar a las personas en el proceso de diseño, también se promueve una mayor eficacia, sostenibilidad y legitimidad de las intervenciones sociales. Es decir, son intervenciones sociales basadas en lo que las personas realmente quieren. Igual si tienen alguna duda, comentario, pueden ahí escribir en el chat o directamente me pueden interrumpir, ahí no hay ningún problema. Entonces, bueno, hablar de innovación no es algo nuevo, ¿no? Tal vez ahora mismo se utiliza este discurso de la innovación precisamente por el estado de crisis en el que vivimos, ¿no? En el crisis social, crisis ambiental, crisis económica. Estamos viviendo, yo creo que una de las etapas más críticas, ¿no? A nivel de la humanidad y también, sobre todo, en las Américas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la innovación no es algo nuevo. Ya Everett Rogers, que aquí está su fotografía, lo postulaba o lo postula en su libro The Diffusion of Innovation de 1962, ¿vale? O sea, estamos hablando de los 60, el donde él dice, una idea, práctica u objeto que es percibido por un individuo como nuevo. Es decir, la innovación no necesariamente es algo nuevo, ¿va? O sea, es algo que tal vez está siendo reconfigurado. Por ejemplo, el tema de la economía circular. O sea, la economía circular no es algo nuevo. Lo que pasa es que hemos transitado a una etapa de obsolescencia programada, de consumismo, de etcétera, etcétera, en la que se nos olvidó que las cosas podían reintegrarse a la cadena de valor, que podían ser reutilizadas, que podían ser reparadas, ¿no? O sea, dejemos un poco de lado el tema del reciclaje, porque también el reciclaje es, digamos, que querer tapar hicimos en México, querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, el reciclaje es simplemente la última opción, ¿no? Cuando algo ya no puede ser reparado, cuando ya no puede ser reutilizado, cuando ya no puede ser actualizado, se recicla, ¿no? Ya, ni siquiera hemos todavía llegado al tema del reciclaje, ¿no? Muchos de nuestros productos simplemente se desechan. Y precisamente ahí interviene el modelo de Fab City. Pero ahorita estamos hablando de innovación, de Fab Labs, entonces precisamente lo que Everett Rogers en esta teoría de Diffusion of Innovation, es decir, cómo la innovación se va difuminando, ¿no? O sea, cómo la innovación va permeando en la sociedad, ¿no? Incluso en una empresa. Cuando hablamos de innovación de base,
podemos decir es de base social, pero incluso las empresas, por ejemplo, Apple, en sus metodologías de innovación incluyen la innovación de base. ¿Y qué es la innovación de base en una empresa como Apple? Pues principalmente incluir a los ingenieros, ¿no? Incluir al personal que está ahí todos los días, pues desarrollando este tipo como de tecnología, porque pues muchas veces puede venir una idea de un individuo, de un CEO o de un director, de alguien que tiene como tal vez esta visión o lo que sea, y entonces esa visión se impone al resto de la empresa, pero nunca le pregunta a los empleados qué piensan acerca de eso, ¿no? Entonces, innovación de base también es incluir a los empleados, en caso, por ejemplo, de las universidades, ¿no? Cuando tal vez al rector, al director, a alguien se le ocurre que va a cambiar un modelo, pues pregúntenles a los alumnos, pregúntenles a los docentes, pregúntenles al personal qué piensan acerca de todos estos cambios, ¿no? Y ahí van a encontrar algo muy nutritivo y aparte un ejercicio legítimo, ¿no? O sea, es un ejercicio democrático. Por otro lado, sería tal vez un ejercicio de autoritarismo, ¿no? En el cual se trata de implementar una innovación, aunque esa innovación pues no tenga un efecto de base, ¿no? Un efecto basado en la necesidad de las personas. Entonces, esta gráfica es muy interesante porque estamos hablando como de porcentajes, ¿no? El porcentaje de cómo la innovación va como caminando, ¿no? El trayecto de la innovación. Esta gráfica se utiliza también mucho en la mercadotecnia, ¿no? Cuando hablamos de diseño de producto o desarrollo de producto, innovación de producto, el marketing o la mercadotecnia primero debe de hacer como un análisis de mercado, es decir, estudiar las tendencias sociales, los comportamientos humanos para saber si precisamente ese producto puede tener un nicho o si hay una tendencia, ¿no? Si hay una tendencia en el mercado, por ejemplo, hacia el consumo de productos sostenibles, entonces los productos deben de ir basados, si quieren tener como una participación en el mercado, ¿no? Hablando en términos económicos, deben de estar basados precisamente en estas necesidades o en estas macro tendencias. Eh, pero ahora mismo, que estamos hablando como de un tema de innovación de base, también está siendo utilizada, por ejemplo, en el desarrollo de tanto de políticas públicas como de movimientos, ¿no? Tal es el caso de los Fab Labs o de los Makerspaces, que primero empezó con un grupo muy pequeñito, ¿no? Allá en el MIT, cuando Neil Sheffield hace esta clase de How to Make Almost Anything. Entonces era un grupo muy pequeñito, ¿no? 2.5% tal vez de innovadores. Posteriormente, cuando se dan cuenta que este modelo de fabricación digital o de espacios de fabricación digital tiene muchísimo potencial, empiezan a escalar, ¿no? Entonces empiezan a implementar laboratorios en otras ciudades fuera de Estados Unidos, ¿no? En el caso de Barcelona, de Ámsterdam, de Perú, etcétera. Entonces, y de ahí otra vez empiezan a detonar todavía más fablas, ¿no? Entonces, pasamos de los innovadores, ¿no? Que es este porcentaje chiquito de 2.5% a unos early adopters, ¿no? O sea, las primeras personas que empezaron a interpretar estas nuevas ideas y que las empiezan a adoptar. Y ya posteriormente nos vamos a un early majority, ¿no? Un 34% que ya estamos como abarcando casi la mitad del mercado, del mercado como hablando como en un tema de un 100%. Luego viene ese 34% de late majority, que es como esta mayoría que se resistía tal vez un poco al tema, ¿no? Como, pues, yo para qué quiero una impresora 3D, pues, qué es un Fab Lab, a mí de qué me sirve, ¿no? Entonces, de repente ya cuando empiezan pues es que con una impresora 3D, pues puedo prototipar, puedo realizar un producto, puedo emprender, entonces ya empiezan a adoptar estas ideas y luego ya pasamos como a un early majority o un late majority. Y luego tiene este 15% de legals como de rezagados, ¿no? O sea, o como yo les llamo como los necios, ¿no? No sé si esa palabra existe en Ecuador, pero los necios son como estas personas que se resisten al cambio. Son estas personas que niegan a las nuevas ideas, que son conservadoras, que no les gusta lo nuevo, que no adoptan como estos nuevos modelos, etcétera. Entonces, que se resisten mucho a este tipo de innovaciones, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante como innovadores sociales, como diseñadores, como impulsores de nuevos modelos educativos, etcétera, saber a quién le hablamos, ¿no? A qué porcentaje nos estamos dirigiendo, porque si le hablamos, por ejemplo, al 15% de los necios, no nos van a escuchar.
no nos van a entender. Es más, no nos quieren entender, no nos quieren escuchar, no les importa. Entonces, ¿para qué perder energía con ese 15% de personas que no les interesa o tal vez ese 34% que está distraída y que está en otro tema? Mejor hablemosle a los early adopters, hablemosle a estas comunidades de personas que están entendiendo, ¿no?, el proceso de innovación, porque esas comunidades nos van a ayudar a llegar a ese 34%. Esta es otra gráfica también muy interesante, es la última gráfica que les presento, ya las demás van a ser fotografías, pero precisamente esta gráfica habla como de estas tensiones, ¿no?, entre los sistemas dominantes, es decir, tal vez los necios o el lay majority, y después el tema de los innovadores, ¿no? Es una gráfica, aquí vienen las autoras, Margaret Whitley y Deborah Fries de Berkana Institute, y es una gráfica que precisamente trata de explicar que la innovación no es un proceso lineal, ¿vale? O sea, no es un proceso incluso cómodo, ¿no? Es un proceso donde existen tensiones, ¿no? Donde hay rechazo, pero al mismo tiempo hay un tema de organización. Entonces voy a tratar de explicar esta gráfica para que entiendan a qué me refiero. Si se fijan, donde dice Dominant Systems, hay como unos puntitos, ¿no?, que dicen Pioneers, es decir, los pioneros. Tal vez podemos pensar que estos pioneros son perdón, este 2.5% de innovadores, ¿no? Ahí son los pioneros. Es decir, los pioneros son las personas que se dan cuenta que el sistema dominante pues tiene que cambiar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del automóvil. Es decir, el automóvil desde su creación en la segunda revolución industrial y posteriormente que transformó toda la línea de ensamble o toda la cadena de producción y que se siguen produciendo las cosas de esa manera, pues ha cambiado o ha reconfigurado la historia de la humanidad, ¿no? Incluso a las ciudades o el diseño de las ciudades. La mayoría se han basado precisamente en el automóvil, ¿no? Está el concepto, por ejemplo, a los arquitectos conocen el concepto de la ciudad lineal, ¿no? Esta ciudad que es una línea para que puedas tú manejar en autopistas, etcétera, ¿no? Entonces, los pioneros, digamos, que entienden que este sistema de movilidad pues está causando muchísimos problemas, ¿no? Es la principal causa de muerte entre los jóvenes, también es de los principales, pues, que producen contaminación, ¿no?, de dióxido de carbono, obviamente utilizan combustible fósil, etcétera. Hay muchísimos problemas con el tema de la movilidad exclusivamente en automóvil. Entonces, estos pioneros de repente empiezan a entender que este sistema, pues, pues está mal, ¿no? O sea, hay que cambiarlo. Entonces empiezan a generar redes, ¿no? Aquí podemos decir, los vecinos de la calle de Maragall, ¿no? Los vecinos se dieron cuenta que, pues, esta calle, esta avenida es demasiado transitada, hay mucho tráfico, hay mucho ruido, mucha contaminación, es inseguro, los niños no tienen espacio para transitar, los ciclistas, etcétera, ¿no? Entonces se dieron cuenta que hay un problema. Entonces empiezan a crear estas redes, ¿no? Empiezan a conectar, empiezan a compartir ideas, empiezan a desarrollar propuestas, es decir, conectan. Y después de que se conectan, si siguen la gráfica, abajo dice Community of Practice. Eh, las comunidades de práctica son súper importantes porque las comunidades de práctica son las que empiezan a implementar, a prototipar, a experimentar nuevos sistemas, nuevas ideas, nuevos productos, ¿no? Por ejemplo, esta red, ¿no?, latinoamericana de FabLabs, nos hemos convertido en una comunidad de práctica internacional en la cual estamos compartiendo conocimientos, en el cual estamos tratando de apoyar las iniciativas, ¿no? Nos estamos organizando y toda esta organización lo que provoca es que surja un nuevo sistema, ¿no? Un sistema emergente. Ahora, hasta arriba de la gráfica hay algo muy interesante. Hay tres puntitos que dicen como los estabilizadores. Los estabilizadores tienen un rol súper importante en el sistema dominante porque los estabilizadores son los que ayudan a que el sistema pueda tener como una muerte asistida, ¿no? O sea, que pueda, digamos que, pues dejar de existir, pero de una manera
como organizada. Es decir, si de repente el sistema dominante llega al colapso, hay muchas crisis, ¿no? Como lo que pasó o lo que vivimos en la pandemia. Es decir, vivíamos en un sistema en el cual todo era tal vez presencial, o sea, estábamos como en una situación que llega después un virus y cambia todo, ¿no? O sea, tal vez pues había teorías por ahí, todavía hay teorías incluso de que pueden venir pandemias peores. ¿Por qué? Pues porque por el derretimiento de los polos, ahí hay muchos virus, ¿no? Pues que fueron congelados, ¿no? A lo largo del tiempo y que ahora que los polos se empiezan a derretir, todos estos virus también empiezan a salir. Entonces son virus que no conocemos. Ahí hay una situación que también puede ser como crítica. Pero si nosotros detectamos eso, podemos ayudar a este sistema, ¿no? A que pueda como descomponerse y entonces ayudar a que un nuevo sistema pueda emerger, ¿no? Entonces, the Community of Practice y networks o las redes de personas es precisamente un tema de innovación de base. Es decir, son las mismas personas las que empiezan a organizarse, así como lo mencionaba el libro, que empiezan a organizarse en un ambiente totalmente experimental, ¿no? Ya sea el contexto de la ciudad, ya sea el contexto de la universidad, ya sea el contexto de la comunidad, del barrio, etcétera. Entonces, gracias a este tipo de innovaciones podemos pensar que nuevos sistemas pueden emerger. Bueno, aquí estoy explicando esta gráfica ya presencialmente. Algo que me apasiona es el tema de la enseñanza, ¿no? Me gusta aprender, me gusta también enseñar y creo que si nosotros queremos ser como estos innovadores sociales o innovadores en el tema de la educación o innovadores en cuestiones ambientales, de sostenibilidad, etcétera, tenemos que compartir, tenemos que tener como una postura abierta de diálogo en el cual empecemos a precisamente hablarle a estas comunidades que tienen como esta iniciativa. En este caso, aquí en la fotografía estoy platicando con las juventudes de León, porque son las juventudes, bueno, lo que yo he estudiado, detectado a lo largo de estos años, es que son las juventudes las que tienen como esta motivación, como esta energía realmente de hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ya les voy a empezar a hablar de cómo, ¿no? Ya les hablé como de la teoría, ya les hablé como de algunas gráficas, ya les hablé como de algunos conceptos. Ahora, ¿cómo empezamos a bajar todo esto a nuestra realidad, ¿no? Y creo que podemos empezar primero desde nuestra ciudad, desde nuestro barrio, ¿no? Desde nuestro vecindario, desde nuestro entorno, como un laboratorio, ¿no? O sea, el espacio público como un laboratorio. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar tal vez de innovación de base desde la comunidad, desde la comodidad por ejemplo, de la universidad, del aula, ¿no? Pues, pues ahí se va a quedar, ¿no? O sea, todo lo que pasa en el aula y todo lo que pasa en la universidad y como en esta burbuja, y lo digo así porque pues tengo muchísimos años trabajando en universidades dando clases, es que pues luego esto no permea al resto de la sociedad, ¿no? O sea, todas estas ideas innovadoras y de diseño y etcétera, si se quedan en el contexto de la universidad o en el contexto de la oficina o etcétera, pues tal vez nunca va a permear. Incluso pues, puede que nosotros estemos cayendo en este elitismo, ¿no? También. Entonces, el espacio público como laboratorio es un espacio incluyente, es un espacio equitativo, es un espacio democrático en el que cualquier persona puede ser partícipe de estos inventos o de estas dinámicas. Este taller de esta fotografía que ustedes están viendo, perdón, 5 minutos, ok, voy a ir entonces de voladísima. Este taller que estamos viendo es un taller de economía circular y de repente llegó este chico, que pues no sé, tendrá 10 años, a lo mejor 11 años, y no entendía nada, ¿vale? O sea, no entendía nada de lo que le estábamos hablando. Y esto es algo como muy real, ¿no? Es algo muy interesante porque tal vez en todo este diseño de políticas, este diseño de intervenciones, etcétera, no estamos incluyendo las infancias y entonces no estamos siendo realmente democráticos, ¿no? Entonces creo que es importante incluir a las infancias y crear como un entorno intergeneracional. Este es otro ejemplo, ¿no? Este es un taller de economía circular, lo pueden encontrar en Ellen MacArthur Foundation, es un canvas que ustedes pueden bajar y es de código abierto y lo pueden aplicar en el entorno, por ejemplo, de su ciudad.
La ciencia ciudadana también nos ayuda a recopilar información, ¿no? A recopilar datos. En este caso, los puntitos son datos cualitativos, donde también nos ayudan a entender cómo se sienten las personas, ¿no? En un contexto de crisis. Más ejemplos. Estos Canvas ustedes los pueden diseñar también. Este fue un proceso participativo para el diseño de un huerto urbano. Esta fotografía fue premiada y va a ser expuesta en la COP28 de Dubái, ¿no? En este contexto de donde se reúnen como los principales promotores políticos, etcétera, del tema de la sostenibilidad. Y pues me gusta que esta fotografía esté allá como enseñando como un poquito del trabajo que hacemos desde la comunidad, ¿no? Desde las personas, que son realmente las que se están organizando, porque luego los políticos hablan mucho y no hacen nada. Acá se muestra que sí estamos haciendo cosas. Es un proceso además como democrático, ¿no? O sea, de generar acuerdos, de votación. Este es otro Canvas, ¿no? Para el diseño sistémico. Este Canvas yo lo diseñé, es de código abierto y nos ayuda también en el tema del emprendimiento, ¿no? Que el factor de la innovación ahí es súper importante. La investigación etnográfica, igualmente, ¿no? O sea, aquí es más de observación. Este es el barrio Arriba, uno de los barrios más antiguos o el más antiguo de la ciudad de León, donde surgen un montón de innovaciones y que actualmente se encuentra en un estado de deterioro, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho ahí en el barrio Arriba, con diferentes organizaciones, precisamente para implementar este tipo de innovación, como es el huerto urbano. Otras fotografías del barrio. Y bueno, aquí quería hacer un ejercicio, no sé si nos va a dar tiempo, ya Renato, tú me dirás, pero me gustaría preguntarles qué es lo que ustedes están observando en esta fotografía. Pues aparte de la mujer sentada y las personas caminando, ahí parece que hay un basurero en esqueleto, ¿no? Una Exacto. papelera. Sí, o sea, justamente, ¿no? Vemos a una mujer sentada en lo que puede ser una jardinera, pero pues se ve que es una jardinera y que además está aislando el árbol, ¿no? Por ahí habrá alguna razón, tal vez por animales, etcétera. El bote de basura, pues totalmente destrozado, ¿no? Pues aquí esta imagen nos está dando un montón de información, ¿no? O sea, nos está dando como un montón de motivos de intervenciones. También, como lo mencionaste, o sea, son puras mujeres. ¿No? O sea, es decir, a esta hora del día, ¿no? Que esto fue como por ahí de las 1 de la tarde, 12 del día, más o menos, hay puras mujeres en la calle. Y esto precisamente es un tema de la economía del cuidado, ¿no? Es decir, las mujeres son la base económica, es decir, son ellas las que salen a la calle mientras todos los varones o todos los hombres están trabajando en sus oficinas, son ellas las que están moviendo esta economía, ¿no? Y si se fijan, hay una mujer, las que están de espaldas, una mujer que se ve que es un adulto mayor, una tal vez de mediana edad, alguien más joven, ¿no? O sea, hay todo un tema intergeneracional de mujeres que están, pues, precisamente moviendo como una economía, ¿no? Entonces, pero fíjense cómo desde una imagen, ¿no? Estamos entrando como en todos estos análisis, ¿no? Del entorno. Y eso es precisamente de lo que se trata la etnografía. Y aquí podemos intervenir. Aquí hay posibilidades de innovar, ¿no? Y empezando tal vez por el bote, ¿no? Por arreglar el bote, por arreglar la jardinera, por preguntarle a las mujeres, ¿no? En temas económicos, qué es lo que piensan, valorizarlas, ¿no? Porque también el trabajo que hacen las mujeres se entiende que es algo como obligatorio, ¿no? Casi casi, que es un rol de género y no se valoriza, ¿no? Y precisamente la economía del cuidado es lo que intenta hacer. Otro último libro, si lo quieren descargar, este también está muy bueno. Este ya es de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también habla del tema de la innovación de base para ser como inclusiva. Entonces, bueno, sería todo de mi parte para no quitarles tampoco mucho tiempo. Muy bien, Francisco, muchas gracias. Muy interesante y sobre todo la oportunidad de mantener este contacto contigo y con el Fab Lab León. Estamos muy interesados en ampliar la red. Este es el primer contacto de estas dos redes, Ibero y la latinoamericana. Y la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. Estamos aquí también con Beno Juárez, que vino desde Lima para acompañarnos y hemos estado acompañando todas las exposiciones con mucho interés.
Así que te agradezco por tu tiempo y nada, la invitación abierta para continuar con esta comunicación y el intercambio dentro de la red. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a Un todos por abrazo, allá. que estés muy bien.